Bien, hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón que lleva por título. Lo he iniciado con una pregunta. ¿Cómo la gracia nos reconcilia con Dios? Para los que anotan, voy a repetirlo. ¿Cómo la gracia nos reconcilia con Dios? Producto de esta interrogante, me propongo en esta oportunidad explicar que la gracia de Dios hace posible el perdón de nuestros pecados y con ello la reconciliación con Él, resolviendo de esta manera la separación que tenemos con Dios. ¿Qué recurso utiliza Dios para ello? El sacrificio de Jesucristo, quien dio su vida y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Ese es el objetivo, ese es el propósito de la plática en esta oportunidad. De la experiencia en la humanidad, psicólogos o periodistas, ahora de las redes sociales, pueden desempeñar muy bien esta función. Un psicólogo se presentó a una prisión y entrevistó a 3 prisioneros. La pregunta fue, ¿por qué estás aquí? Cuando ellos recibieron esta pregunta, 3 respondieron a la misma. Uno de ellos dijo, fui incriminado. El segundo dijo, complotaron contra mí y por eso estoy preso. El tercer presidiario respondió, la policía andaba buscando un culpable y por eso estoy aquí. Si ustedes advierten, ninguno de los 3, ninguno de ellos admitió ser culpable. Ellos estaban allí por causas extras, pero no aceptaron su culpabilidad. La respuesta los hacía a los 3 inocentes, totalmente, al menos desde su punto de vista. Muy bien, ahora yo pregunto, ¿y nosotros ahora, hemos llevado vidas inocentes? ¿Estamos llevando vidas inocentes? O bien, por el contrario, hemos hecho algo que haya afectado nuestra relación con Dios. Y estas preguntas usted las va a estar resolviendo en su mente. Hemos hecho algo, hermanos, que nos haya sentenciado al castigo como le sucedió a esos 3 presidiarios. Son preguntas profundas, previos a la Pascua. Necesitamos nosotros examinar meticulosamente. ¿Estamos viviendo vidas inocentes? O por el otro lado, apreciamos las buenas noticias de saber del reino de Dios venidero, de saber que tenemos a un Dios misericordioso presto a reconciliarnos con sí mismo. Entender que Dios tiene disponible un plan de salvación para cada uno de nosotros. Ya. Porque si no estamos conscientes de que hemos fallado, estaríamos inculpándonos como los 3 prisioneros anteriores. Por el contrario, nosotros sabemos que le hemos fallado a Dios. Y producto de eso estamos sentenciados a muerte. Esa es la condición de nosotros. Por lo tanto, es importante que comprendamos cómo la gracia de Dios hace posible el perdón y la reconciliación con Dios. Nos demos cuenta o no, el pecado ha afectado nuestra relación personal con Dios. Nuestros pecados nos han alejado de Dios. Esa es una realidad.
Estando en esa condición, comprendiendo que mis pecados me alejan de Dios, yo me pregunto entonces, ¿cuál es la solución? ¿Habrá una solución para esa separación que yo tengo con Dios? O podemos preguntarnos también, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? Preguntas vitales y profundas que debemos plantearnos y respondernos. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos las respuestas a estas preguntas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Esto necesita que se genere en nuestra mente un cambio que está descrito en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos ahí. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vean, para poder reconciliarnos con Dios, para poder encontrar la solución a nuestro problema, si estamos separados por Dios, entonces, ¿cómo poder resolver la situación? Romanos 3:23 nos da la pauta. Dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición delante de Dios. Todos pecaron y están, vean la sentencia, destituidos de la gloria de Dios, sin acceso. Sí, estoy siendo prácticamente un enemigo de Dios. Por cuanto todos pecaron, leemos ahí, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, exceptuando a Jesús, quien fue Dios en la carne, todos hemos pecado. Esa es una realidad en nuestras vidas. Y por lo tanto, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados han afectado grandemente nuestra relación con Dios. Nos han alejado de Dios. Veamos qué dice Dios, inspirando al profeta Isaías en el capítulo 59 ahora de Isaías. Isaías 59, versículo 1. Isaías capítulo 59, versículo 1. Venimos de estar conscientes que nuestros pecados nos han afectado profundamente en la relación con Dios. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Estamos buscando la solución al problema. Porque si yo continúo pecando, estoy destituido de la gloria de Dios. Escuchen ahora, leamos ahí juntos. Versículo 1. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahí vamos. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es nuestra realidad, conscientes de esta situación, ¿sí? Pero nuestras iniquidades han hecho división, nos han separado, han roto la relación con Dios, entre usted y Dios, ya. Y han hecho ocultar su rostro para no oír. Estas son palabras inspiradas, son palabras fuertes, son palabras francas de parte del profeta Isaías, inspirado por Dios, hacia nosotros. Entendemos que nuestros pecados son los que nos separan de Dios. Y como consecuencia, nuestros pecados dañan profundamente la relación con Él. Nuestra relación con Dios ha sido profundamente dañada.
y necesita una gran reparación, una gran reestructuración. Por lo tanto, estamos entendiendo, Dios no se separó de nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros como seres humanos, en el momento de pecar y fallarle a Dios, nos separamos de Él, producto de quebrantar su santa ley, desobedeciéndola. El concepto de pecado, ustedes lo saben, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí está indicado. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado, dice esa cita, infringe también la ley, porque el pecado es, ahí está la definición, infracción de la ley. Eso nos separa de Dios, eso ha roto nuestra relación con Dios, ha creado un gran daño, ¿sí?, entre usted y Dios, entre nosotros y Dios allí. Estando en esa situación, pregunto entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos nosotros romper? ¿Cómo podemos nosotros reconstruir esa separación con Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué debemos comenzar a hacer para restablecer nuestra relación correcta con Dios? Si nos intriga, si nos preocupa ese, ¿qué debo hacer? Isaías nos dice qué debemos hacer. Isaías ahora en el capítulo 55, estamos ahí, regresen unas páginas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos comenzar a hacer para recuperar nuestra buena relación con Dios? Pongan atención ahí. ¿Qué debo hacer? Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia para tener una buena relación con Dios? Estar conscientes de dejar como impíos nuestros caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vean, ¿qué debo hacer? Vuélvase a Dios. Ahí está el cambio. Vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Dejar de practicar ese camino de impiedad. Dejar de quebrantar la ley de Dios. Esa es la estrategia. Esa es la forma de reconciliarnos con Dios, de entrar en una relación mucho más sincera e íntima con Él. Entonces, claramente, buscad al Eterno. ¿Pero quién lo tiene que hacer? Buscad al Eterno. Yo, usted, sabido de que estamos condenados a pena de muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una salida, hay una solución. ¿Cuál es? Busquemos al Eterno en tanto Él pueda ser hallado. Dejemos de quebrantar la ley del Eterno. Volvámonos a Él. Dios nos enamoró en el momento del llamamiento. Nos atrajo. Nos mostró su amor. Nos mostró su camino. Pero hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer? Volvernos hacia esos caminos. Entonces, esto exige de nosotros acción. Acción de nuestra parte. Dios espera, Dios anhela que usted y yo regresemos a Él. Él está con los brazos abiertos esperándonos, que volvamos a sus caminos, que nos arrepintamos, que cambiemos. Y después de estos dos actos volitivos, voluntarios, Dios será grande en misericordia con nosotros. Nos extenderá su mano, nos acogerá una vez más dentro de sus caminos. Ahora bien, ¿qué significa tener misericordia?
Dios es misericordioso, perfecto. Pero ¿qué significa tener misericordia? Quiero contar una anécdota histórica sobre Napoleón Bonaparte. Una madre se acercó a Napoleón Bonaparte para pedirle que perdonara a su hijo. El emperador le dijo: tu hijo cometió un delito. Fue juzgado y se encontró culpable. Y la justicia de Francia exige su muerte. Eso fue lo que le dijo Napoleón a la madre. La madre le indica: pero yo no te pido justicia. Yo te pido misericordia. Vean qué diferencia. No te pido justicia, te pido misericordia. Napoleón Bonaparte respondió y le dijo: pero tu hijo no merece misericordia. La madre le replicó: no sería misericordia si él la mereciera. Vean, no sería misericordia si él la mereciera. Y misericordia es todo lo que te pido para mi hijo. Entonces Napoleón Bonaparte respondió: tendré misericordia con tu hijo. Y lo perdonó. ¿Qué es entonces misericordia? ¿Cómo entiende usted la misericordia de Dios para nosotros? La justicia nos exige muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la justicia. Pero Dios es misericordioso. Dios aplica su misericordia con cada uno de nosotros si arrepentidos buscamos el perdón de nuestros pecados. Entonces podemos captar un poquito mejor que la misericordia no es algo que usted y yo merezcamos. La misericordia también es sinónimo de compasión. ¿Sí? Entonces, sí nos hemos alejado de Dios por nuestros pecados. Pero hay una solución. Hay una estrategia que Dios tiene preparada para nosotros para reconciliarnos con Él. Dios muestra una misericordia inmerecida con todos aquellos seres humanos que abandonamos nuestros propios caminos pecaminosos y regresamos a Él. Esa es la solución, porque todos hemos pecado, ¿sí? Jesús, por su parte, contó una historia de un joven que tomó una mala decisión. Le dio la espalda a su padre. Todos sus bienes fue y los despilfarró. Y lo que sucedió como resultado está descrita en la parábola del hijo pródigo, que usted puede leer en Lucas capítulo 15. Pero adelantémonos a ellos. La final de esa parábola dice: después que el joven fue y recorrió el mundo, sufrió dolores, consecuencias, pecados por rechazar la sabiduría y la guía de su padre, ¿sí? Cuando él se dio cuenta, todo lo había perdido, todo. Reflexiona, humillado y herido, vuelve a su padre. Dice: Padre, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Ya? Pero vuelve a su padre. Y ustedes saben la conclusión de esta parábola. Muchos de nosotros nos identificamos con la historia del hijo pródigo. Podemos apreciar la lección de la parábola cuando volvemos en sí, cuando enfocamos correctamente nuestra vida y tomamos la decisión de regresar a Dios, sabidos de que Él tendrá misericordia, nos perdonará y una vez más nos acogerá para que tengamos una perfecta relación con Él.
Son lecciones importantes de esta parábola, ¿sí?, del hijo pródigo. Entonces, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? Si sabemos que nuestros pecados nos separan de Dios, sin embargo, Él está dispuesto a extender su misericordia con nosotros si estamos decididos a arrepentirnos, cambiar y volver a Él, tal como lo hizo el hijo pródigo de Lucas 15. Pero ¿cómo será esto una realidad? ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? Romanos capítulo 6, versículo 23, nos ayuda a entender el cómo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Doy un poquito de tiempo para que lleguen ustedes a esa cita. Romanos 6, 23. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? Leamos ahora el versículo 23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a dividir este versículo en dos partes, ¿sí? La primera parte, lo que significa la primera parte. La paga del pecado, ¿qué significa? La aplicación de la justicia de Dios exige por mi pecado que yo muera. La paga del pecado es muerte. Muerte es lo que merecemos por haber quebrantado la ley de Dios. Estos pecados nos llevan a esa condena de muerte. Pero vean la segunda parte del versículo 23. Estamos ahí, porque la paga del pecado es muerte, la justicia exige mi muerte. Mas, ahora es la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios. Esta segunda parte me hace pensar que por medio de Cristo, Dios nos ofrece un obsequio. Un obsequio, si hacemos nuestra parte, por supuesto. Ya. Ahí mismo, en Romanos capítulo 5, versículo 9. Ahora leemos Romanos capítulo 5, versículo 9. Y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero vean, mucho más, dice, estando ya justificados, ya habiendo obtenido el perdón de nuestros pecados, habiendo sido declarados justos delante de Dios. Pero ¿qué debo de hacer antes de recibir esa justificación? Dejar de pecar. Dejar de pecar, ¿sí? Para obtener la justificación. Ya, es lo que leemos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, pero dice ahora, comprendan, es mucho más, estando ya justificados en su sangre, entonces, por el sacrificio de Jesucristo, por él seremos salvos de la ira. El apóstol Pablo nos dice que es por medio del sacrificio de Jesucristo, quien dio su propia vida, derramó su sangre para pagar por el precio de la muerte que yo y usted merecemos. ¿Sí? Dio su vida y su sangre. ¿Ya? La paga del pecado es muerte. La justicia eso pide. Pero Dios, a través de Jesucristo, dio su vida. Jesucristo derramó su sangre para pagar el precio por mí, mis pecados. Romanos capítulo 5, ahí mismo vamos a leer los versículos 10 y 11. Vean ahora, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Versículo 11 ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean el sacrificio de Jesucristo y su gran significado para nosotros, ¿sí? Por eso es fundamental entender que necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Porque a través de su sacrificio, Él nos reconcilia con Dios y con Él también ahí. Hermanos, estos versículos deben despertar en nosotros regocijo, alegría. ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Entendiendo que la sangre de Jesucristo tiene el valor suficiente para pagar por los pecados suyos, míos y de toda la humanidad. Esto nos debe alentar, nos debe motivar, nos debe regocijar, ¿sí? Y llevarnos a glorificar a Dios. Tenemos ese Dios misericordioso. Si nuestros pecados nos han separado de Él y producto de ello estamos sentenciados a la pena de muerte, Dios va a tener misericordia de nosotros, ya que la sangre de Jesucristo pagó por el castigo por nosotros. Eso es lo que debemos entender, ¿sí? ¿Cómo no sentirnos alegres, felices de que Dios tenga ese plan para nosotros? Segunda de Corintios ahora, vamos a leer capítulo 5, versículos 18 y 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 18 al 20. Ahí el apóstol Pablo explica sobre esto. Voy a leer estos versículos de la traducción Nueva Biblia Internacional. Ustedes tendrán la Reina Valera, pero vamos a ir haciendo las comparaciones necesarias. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, dicen: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Vean lo primero. Por medio de Cristo, Dios nos reconcilió con Dios el Padre, consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo? Dejando de pecar. Vean que Dios nos exhorta que se reconcilien con Dios. Traduce la Nueva Biblia Internacional. Dios nos está explicando a través del apóstol Pablo aquí que podemos reconciliarnos con Él, podemos sanar nuestra relación con Dios. Dios nos implora, vean el término que utilizo, Dios nos implora que nos reconciliemos con Él. ¿Por medio de qué acto? Por medio de la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesucristo hace posible que tengamos esta reconciliación con Dios el Padre. Sin ese acto misericordioso de Dios a través de Jesucristo, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Moriríamos para siempre, porque la pena del pecado es muerte, lo entendemos plenamente allí. Pero vean cómo Dios nos libera de esa pena. Solo si aceptamos el sacrificio de Cristo y de esta manera nos reconciliamos con Dios. Entonces estamos entendiendo claramente que todo es posible por la gracia de Dios. Todo es posible.
el perdón de nuestros pecados. La reconciliación para con Dios es posible a través de la gracia de Dios. Porque nosotros no merecemos, ¿sí?, digamos, ser perdonados por tanta ofensa en contra de Dios. Ahora nos encontramos reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Estamos preparándonos para llegar a la Pascua. Juan, Evangelio de Juan, ahora, capítulo 3, versículos 16 y 17, versículos muy conocidos que vamos a repasar. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vean el plan de Dios para la humanidad. No cómo se maneja, si usted es pecador va al infierno y otros justos al cielo. Aquí está el plan de Dios para la humanidad. Entendemos de la lectura de estos dos versículos que Dios envió a su Hijo a pagar la pena por nuestros pecados, a fin de que pudiéramos ser salvos. Esa es la función. Vean a un Dios misericordioso, ¿sí?, salvos de la pena de muerte. Dios nos libera de la culpa que merecemos por nuestros pecados cuando aceptamos la muerte voluntaria de Cristo en nuestro lugar. Él pagó por nuestra pena, por nuestros pecados. Entonces les estoy diciendo, en otras palabras, usted fue la causa por la cual Cristo murió. Por sus y mis pecados, Cristo murió. Nosotros matamos a Cristo. ¿Se entiende eso? Porque Él murió por mis pecados. Yo quebranté la ley y vino Él a pagar esa pena. Por lo tanto, entendemos que todos somos responsables de la muerte de Jesucristo. Todos, pero incluyo a la humanidad. Entiendo que mis pecados fueron la causa por la cual Cristo fue crucificado. Por mis pecados, por sus pecados. Esa es la realidad importante. Ahora viene un acto más de misericordia de parte de Dios. Hemos sido redimidos por Dios. Lo leímos en Isaías. El arrepentimiento, el retorno a Dios es el punto de partida para recibir la redención y establecer una relación duradera con Dios. Retomo una vez más. El arrepentimiento, sí, llamémosle, prerequisito. El arrepentimiento me hace retornar a Dios. En esa condición, ahora es el punto de partida, es el punto del cual yo arranco en el camino hacia la vida eterna, ¿ya?, para recibir la redención. Entonces hay dos términos que se manejan mucho en la Biblia y son redimir y redención, que son sinónimos. Redimir. Estas palabras aparecen constantemente en la Biblia, pero el significado básico de ellas es: redimir es comprar de nuevo. Así lo tenemos que entender. ¿Qué es redimir? Es rescatar o liberar de la esclavitud a un cautivo. Eso es lo que Jesucristo hizo. Me redimió, me rescató, me liberó del
estar yo en esclavitud producto del pecado. Redimir significa también sacar de la esclavitud, ¿ya? La redención significa asegurarnos la libertad. Ser redimidos significa para nosotros ser liberados mediante un pago. Así lo tenemos que entender. Y esto es exactamente lo que sucede para aquellos que se arrepienten. Somos liberados de la pena de muerte. Al arrepentirnos genuinamente, somos liberados de la pena de muerte y somos también liberados de la esclavitud del pecado. Y como consecuencia, somos redimidos no con dinero, sino que con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el entendimiento allí. Primera carta del apóstol Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Estamos ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados, ya entendemos qué es esto. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, vean, sabemos que fuimos rescatados, versículo 19, ahora pásense, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, entendemos que separados de Dios somos esclavos del pecado. Alejados de Dios estamos siendo esclavizados por el pecado. Y en esa condición el pecado nos conduce a muerte. Pero habiendo sido redimidos de esa esclavitud a través de la muerte de Jesucristo, ahora le servimos a un nuevo maestro llamado Dios. Ahora establecemos una mejor relación con Dios. Y esa nueva relación nos conduce a una vida de justicia y por ende a la vida eterna. Allí nos lleva. Pero es importante entonces entender cuánto vale el sacrificio de Jesucristo. Al comprender plenamente que el arrepentimiento, que la redención y que la reconciliación son dones de la gracia de Dios, hechos posibles por la sangre derramada de Jesucristo. Nos arrepentimos, obtenemos redención y nos reconciliamos con Dios como don, como un regalo, como un acto de gracia y misericordia de Dios, porque no lo merecemos, no lo merecemos. Ya. Entonces también tenemos que entender qué significa vivir y siendo ahora esclavos de la justicia, lo contrario, esclavos del pecado. Ahora, ¿qué significa ser esclavos de la justicia? ¿En qué consiste ese hecho? Bueno, Hechos 2:38 es una cita muy, pero muy conocida que dice, Hechos 2:38, leemos allí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, estamos preguntando, ¿qué significa entonces ser esclavos ahora de la justicia, no del pecado? ¿Ya? Bueno, arrepentirnos, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, estos son actos que hacemos por fe. Ese proceso se inicia ahí,
por fe, confiando plenamente en Dios, confiando en el sacrificio de Jesucristo, que Él vino y pagó por mis pecados y me liberó de la muerte. Bien, en el bautismo obtenemos el perdón de nuestros pecados pasados, hasta ese momento, ¿verdad? Ahí obtuvimos el perdón de nuestros pecados a través de la muerte, ¿sí? El acto simbólico, a través de haber muerto al pecado cuando estábamos bajo las aguas del bautismo, ¿sí? A través de entender que en el bautismo enterramos simbólicamente nuestro antiguo ser pecaminoso, éramos esclavos del pecado, y en el bautismo enterramos a ese ser antiguo, ¿ya? Ahí se quedaron nuestros pecados pasados y emergemos del bautismo como una resurrección simbólica a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Es como un engendramiento físico cuando nace un niño. Inmediatamente el proceso que usted sabe es que a través de la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo de Dios, que nos da el poder, la fortaleza, la guía, la corrección para mejorar nuestra vida y seguir nosotros viviendo una vida nueva. 3 momentos: arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo. Bien. Usted ha sido reconciliado con Dios por fe en el sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué le corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Continuar viviendo por fe. Dicho en otras palabras, continuar viviendo en armonía perfecta con las instrucciones y las creencias fundamentales que obtenemos en su santa palabra, la Biblia. Porque Jesucristo dijo allá en Mateo 4:4, no vamos a ir allá, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? No solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, una vez arrepentidos, bautizados con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que vivir una vida nueva delante de Dios. Tenemos el poder, la ayuda del Espíritu Santo. Es una herramienta espiritual que nos capacita a vencer al pecado. En esa condición, Dios desea que usted viva una vida intachable. Vean, bien, es súper exigente. Que yo viva una vida intachable, después de haber aceptado el sacrificio de Cristo, viviendo por cada palabra que sale de la boca del Eterno. Él quiere que usted y yo vivamos en ese estado de ser intachables. Muchos creen que únicamente aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, de ahí en adelante no tenemos que hacer nada, que ya hemos obtenido la salvación y que nunca la podemos perder. Totalmente confusa la situación. Este sentir, este concepto, algunos lo resumen: una vez salvo, siempre salvo. Ya no más. Pero no importa cómo yo viva. Si continúo quebrantando la ley de Dios, yo ya fui salvo. ¿Sí? Esa es una doctrina errónea totalmente. Romanos 6:1 nos ayuda a entenderlo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahí leemos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? ¿Qué pues diremos? Estamos en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. La respuesta es: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado en el bautismo,
¿cómo viviremos aún en Él? Esa es la pregunta. El simbolismo del arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, la promesa de Dios de poder, de vencer el pecado. ¿Cómo viviremos una vez más en Él? Pablo nos está diciendo, en otras palabras, es insensato pensar que una vez que nuestros pecados han sido perdonados, debemos continuar pecando. Eso es totalmente absurdo. No es lo correcto de parte de Dios. Si hemos muerto simbólicamente con Cristo por nuestros pecados, ¿cómo sería posible justificar que podamos continuar viviendo una vida de pecado? Es difícil poder entenderlo así. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad, que seamos irreprochables delante de Él. Una meta muy difícil de alcanzar. No podemos seguir pecando. No debemos seguir pecando si ya hemos recibido parte de la misericordia de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Vamos a Colosenses ahora, carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Voy a leer una vez más de la Nueva Biblia Internacional. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Vean cómo traduce esta versión. La leo ahora en la Reina Valera, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué cambio diferente? En esta versión internacional se habla de nuestras malas acciones. Por nuestras malas acciones estábamos alejados de Dios y en esa condición éramos abiertamente enemigos de Dios. Piensen en esa situación. Un enemigo físico. Yo espero que no lo tengamos así, abiertamente. Pero si tuviéramos un enemigo físico, ¿qué es lo que esperamos de él? ¿Qué comportamientos? ¿Qué espera usted de un enemigo? ¿Que le desee buen viaje? Bye, bye. ¿Qué esperamos de un enemigo? Ahora piensen, ¿qué espera Dios de un enemigo de él? Cuando yo peco, yo me transformo, yo me constituyo en enemigo de Dios. Magnifiquen, evalúen esa situación. Imagínense, ser yo enemigo de mi Creador, ese que me creó con un cuerpo humano lleno de órganos, sistemas, ¿sí? De una mente, de un espíritu humano, de una capacidad de razonar. En mi condición de enemigo yo diría, ¿por qué me diste la capacidad de razonar? Enemigo, no acepto nada de él, ¿sí? ¿Qué reacciones tremendas tenemos ahí? Eran enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿En qué condición? Mis malas acciones me alejan de Dios. Mis malas acciones me constituyen en enemigos de Dios. Piensen. Cuando usted utiliza un lenguaje soez y vulgar, Dios está atento, ¿no?
¿Escuchará? ¿En qué condiciones estamos en esa relación? Cuando de nuestro corazón y nuestra mente salen malos pensamientos, nos constituimos en enemigos de Dios. Eso no es posible, no debe ser. Piense usted, la relación con su amigo del alma, de la juventud, de la niñez, y que hoy es enemigo. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos hacia él o de él hacia usted? Tremenda situación. Vean cómo el pecado nos separa de Dios. Versículo 22, ahí mismo, estamos en Colosenses. Voy a leer de la Reina Valera que ustedes tienen en su mayoría. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. Vean qué desea Dios. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 3 adjetivos calificativos que usted lee allí. Santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, esa relación desea establecer con nosotros. Ahora la Nueva Biblia Internacional dice, versículo 22, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, fíjese, presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amplía un poquito más allí. Entonces, vemos una vez más la necesidad de aceptar y tener fe en el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Los pecados pasados fueron perdonados en el acto del bautismo. En esa condición nos reconciliamos con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Ya. Pero ¿qué quiere Él que seamos? ¿Cómo quiere Dios presentarnos delante de Él? Santos, irreprochables, intachables. Imagínense esos 3 adjetivos: santos, intachables e irreprochables. Así quiere Dios que estemos delante de Él para tener una perfecta relación con Dios. Pero es cosa difícil, pero no imposible, porque Dios lo promete y Él lo puede cumplir. Es fundamental entonces que todos aquellos que confiamos en Dios, recordemos que tenemos que estar viviendo una vida piadosa delante de Él. Después del bautismo, nuestra vida debe aspirar a ser piadosa, santa, irreprochable, intachable delante de Dios, porque de esa manera mi relación con Él se da en perfecta armonía. Ya. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia a través de Tito, carta a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Estamos allí. Tito, capítulo 2, repito, versículos 11 al 14. Vean cómo tenemos que vivir una vida piadosa después del bautismo. Leo, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Excelente aspiración, una meta excelente. Eso es lo que Dios desea de su iglesia, que lleguemos a eso, ¿sí? Eliminando nuestros pecados, somos purificados y ya purificados nos constituimos en un pueblo singular, escogido, el real sacerdocio, la nación santa, celosa de buenas obras. Entonces, hermanos, ¿importa la vida que vivimos? ¿Importa la manera como vivimos en la actualidad? ¿Se fijará Dios en cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo? ¿Tendrá tiempo Dios de fijar sus ojos en cómo vive el día a día? ¿Se fija? ¿Atrae, coloca su atención Dios? Dios sí se fija. Dios sí ve cómo vivimos. Dios advierte las obras en nuestra vida. ¿Cómo nos relacionamos? A Él le importa, Él se fija, pone atención. Porque Él desea que nosotros lleguemos a tener una vida pura, santa, irreprochable, intachable. Esa es la condición para tener una efectiva relación con Dios. Dios, hermanos, se fija cómo vivimos. Dios se fija cómo hablamos. Dios analiza los pensamientos más íntimos del ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nuestros pecados. ¿Sí? Él es omnipresente. Él es omnipresente. Si yo descendiera a lo profundo del mar, ahí está Dios. Si fuera una roca profunda, ahí está Dios. Entonces entiendo que Dios se fija en cómo vivo yo mi día a día. ¿Sí? Y Él desea que mi vida sea irreprochable, ¿sí? Intachable, justa, pura, para tener una perfecta relación con Él. Se espera entonces que seamos perfectos. Dios espera que nos alejemos de los pecados en nuestra vida y que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 1:18? Creced en la gracia y el conocimiento. Ese es el deseo de Dios. Entonces, en el bautismo fueron perdonados nuestros pecados pasados. Muy bien. ¿Qué pecados fueron sepultados con la sangre de Cristo? Repasando, sabemos que Dios perdona nuestros pecados pasados en el acto del bautismo. Pecados de los cuales nos hemos arrepentido y que hemos dejado de practicar. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, 12. Confirmemos qué pecados han sido perdonados. Salmos capítulo 103 y el versículo 12, allí. Inspirador, el Salmo. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahí está la confirmación, ¿de acuerdo? En el bautismo. Vean, para poder mantener allí, piense usted en el oriente como punto de referencia de la tierra, oriente, pero no está diciendo oriente de Guatemala, ¿no? Que podemos ubicarlo en Jutiapa tal vez, ¿no? Y el occidente allá por San Marcos. Esa es una distancia
relativamente corta. El oriente a nivel general de todo el universo, de todo el mundo. Oriente, occidente. ¿Qué entiende ahí usted en esa frase? ¿Sí? La misericordia de Dios. Todos los momentos en los cuales usted vaya a buscar a través del arrepentimiento su perdón, Dios lo va a perdonar. ¿Sí? Así como leemos ahí, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones a través del bautismo y la recepción del Espíritu Santo. ¿Verdad? Son comentarios adicionales a este versículo. En Romanos 6:24, leemos también Romanos 6:24. El apóstol Pablo agrega a esta situación un versículo muy conocido. Romanos 6, versículo 24. Romanos 6, 24. Ahí dice, 6, 24, perdón. 6, 24 tengo yo aquí, pero es el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La misericordia de Dios, lo que leímos, oriente, occidente. ¿Sí? Es una distancia incalculable, pues, en función a todo el globo terráqueo, por supuesto, allí. Entonces, comprendemos la gran misericordia de Dios, ¿sí? Es un Dios de misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces en esa condición? Uno, debemos creer y tener fe en que el sacrificio de Jesucristo hace esto por nosotros. Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados y llevarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Esa es la actitud, esa es la situación. Es una manifestación de la gracia de Dios cuando nos da el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pecamos después de bautizados? O sea, ¿qué alternativa tenemos? Porque recuerden que dice, aquel que dice que no comete pecado, dice la Biblia, le hace a Dios mentiroso. Entonces, en el bautismo, nuestros pecados pasados fueron perdonados. Pero ahora en la etapa de la conversión, ¿fallamos o no fallamos? Claro que fallamos. Fallamos. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros pecados pasados fueron sepultados, ¿sí? En el bautismo. Ahora, Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2, nos ayuda a entender este interrogante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ahora vean, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, vuelvo, hemos sido bautizados. Mis pecados pasados fueron perdonados, pero ahora, ¿qué sucede si yo quebranto? La motivación es apegarnos a guardar la ley de Dios y haciendo esto, no vamos a pecar voluntariamente. ¿De acuerdo? Ese cambio que se genera. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, no está en él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida intachable, irreprochable, justa delante de él, guardando los mandamientos de Dios. En otras palabras, debemos caminar como nuestro Salvador lo hizo. ¿Ya? Debemos vivir como Él vivió. De una manera justa, sin pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y si involuntariamente pecamos,
Tenemos el recurso del arrepentimiento genuino para ir delante de Él y pedirle el perdón de nuestros pecados, para continuar viviendo una vida justa delante de Dios. Esa es la estrategia que tenemos a favor. Eso está dentro del plan de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos la gracia, ese don, ese obsequio, ese regalo? Sí. Nada, absolutamente nada que hagamos puede lograr que merezcamos nosotros el perdón y la salvación. Porque tanto el perdón como la salvación son dones de Dios. Somos salvos por su gracia. Pero esto no implica que no debemos de guardar los mandamientos de Dios. Ya. El versículo en Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Efesios 2, 8 y 9. 2, versículo 8 y 9. Somos salvos por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? ¿Sí? Un don, un regalo, inmerecido. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto indica que no podemos nosotros, a través de nuestras obras, pagar el hecho de obtener salvación y vida eterna. La gracia de Dios es un don, es un regalo inmerecido. Pero, aún así, Dios espera que nosotros vivamos una vida justa, irreprochable e intachable, guardando la ley de Dios. El hecho de guardar los mandamientos no me hace apto para ganar mi salvación, pero es un prerequisito indispensable. Ya. Porque entendemos que el perdón y la salvación son dones de Dios y no pueden ser ganados. Hermanos, como seres humanos que somos, no poseemos nada de valor que pueda pagar por el perdón o para obtener el perdón de nuestros pecados y para alcanzar nuestra salvación. Jesucristo nos dice que a menos de que sometamos nuestra voluntad a Dios y nos comprometamos a hacer esa voluntad de Dios, nuestra voluntad, entonces tendremos parte en el reino de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios nos da, nos lleva, nos conduce a llegar a tener la salvación en y por el sacrificio de Jesucristo. Básicamente, el arrepentimiento es la base fundamental. Pero repito, el arrepentimiento de nuestros pecados constituye el prerequisito para recibir el perdón y la salvación. Una buena manera, entonces, a manera de conclusión, de describir la gracia de Dios es: la gracia de Dios se expresa como un favor gratuito, un favor inmerecido hacia cada uno de nosotros por comprender el amor y la gran misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así que iniciamos preguntando cómo la gracia de Dios nos reconcilia. Bueno, entendimos ahora que la gracia de Dios hace posible el perdón de nuestros pecados y también la reconciliación de Él a través del sacrificio de Jesucristo. Su sangre pagó por todos nuestros pecados y por todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo es el que abre la opción para que a través de la fe nosotros lleguemos a tener vida eterna en Cristo Jesús.